Después de haber hecho entonces el repaso de hasta ecuaciones diferenciales a variables separables, vamos a ver este otro proceso que es resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, pero cuando ellas son homogéneas. Y bueno, ¿cuándo a una ecuación diferencial de primer orden se la llama homogénea? Cuando esta expresión y' igual a f de xy, la f de xy se escribe de esta manera. Fíjense lo que dice ahí. G de y sobre x. Si la f mayúscula, o sea, la expresión que depende de x y de y, se puede disfrazar como una g de y sobre x, a esa ecuación diferencial se la llama homogénea. Y vamos a aprender cómo solucionarla. ¿Qué tengo que entender acá? Importante. Esta g es una función de una variable. Función de una variable. Que la estoy componiendo con esta expresión que depende de 2. Entonces, bueno, entendiendo eso, digamos que se puede disfrazar a esta f mayúscula de xy de esta manera, ¿cómo se aborda la solución? Esperen que borro todo esto. Cuando tengo esta expresión, la idea es llamar a y sobre x z. Z es igual a y sobre x. Una propuesta de, como si fuese una sustitución, ¿no? Estoy sustituyendo eso. Tengo que entender que la y es una y de x, que es justamente la que estoy buscando. Yo estoy buscando esto, saber quién es la función que verifica esta ecuación diferencial. Si la y es una y de x, quiere decir que la z en definitiva va a ser algo que depende de la x. Entonces, puedo pensar que x por z es igual a y. Y entonces ahora la ecuación diferencial que yo tengo, la voy a escribir de tal manera que la y ya no aparezca más y que aparezca como protagonista la z, que es una z de x. Entonces, en esta expresión, yo sé que acá esto lo voy a reemplazar por z. Lo que quiero ver es cómo queda reemplazado el y' en función de z. ¿Y eso de dónde sale? Eso va a salir básicamente de volver a esta expresión de acá y derivar a ambos lados, ¿no? Si yo derivo a ambos lados, acá del lado de la izquierda tengo que derivar un producto, y entonces en este producto es la derivada de x, ¿no? Derivando. La derivada de x es 1 por z sin derivar, más x por la derivada de z, igual a y'. O sea que y' ya sé que lo puedo reemplazar por esta expresión, z más xz'. Entonces, de acá, ¿a dónde salto? A esta ecuación. Y' es z más xz', y en vez de ser g de y sobre x, es g de z. Esta ecuación, que ahora, digamos, se transformó, pasó a ser otra, digamos, a la que le voy a estar prestando atención en la resolución, resulta que termina siendo una ecuación diferencial donde la incógnita va a ser z y va a ser a variables separables. Y entonces caigo en una técnica que acabo de ver y que se supone que yo ya sé emplear. ¿Por qué? Porque cuando despejo z', ahí queda como medio fea la presentación. Es z más x, z' igual a g de z. Eso es lo que dice esta ecuación, ¿no? La de acá. Fíjense que z' se puede escribir como g de z menos z dividido x, o sea, por 1 sobre x. Tiene la presentación que necesito para que esto se resuelva por variables separables. Lo que queda acá es algo, perdón, acá es z', ¿no? Lo que queda acá es algo que depende de z y lo que queda acá es algo que depende de x, a variables separables. ¿Y en qué consistía esto de variables separables? Dejar de un solo lado de la igualdad algo que dependa solo de z y del otro lado algo que dependa solo de la x. Entonces este truco
¿En qué consistía? Bueno, z' es diferencial de z sobre diferencial de x, igual a g de z menos z por 1 sobre x. Acompaño diferencial de z con la expresión g de z menos z igual a 1 sobre x por diferencial de x, y lo que venía a posterior era lo que aprendimos en variables separables, que tengo que hacer una integración a ambos lados. Y después se continuaba. Así que bueno, vamos con un ejemplo a ver esto cómo funciona para poder solucionar cualquiera de estas homogéneas que se nos puedan presentar. Voy a poner un poquito más grande. Miren. La ecuación diferencial en este caso, como ejemplo que se va a trabajar, es esta. Cuando la copiamos nuevamente, en el paso siguiente, me di cuenta que tengo el denominador xy que lo puedo distribuir en esta suma. Al distribuirlo en la suma, porque la suma está en el numerador, ¿no? Si la suma hubiese estado en el denominador, no distribuyo nada. Me doy cuenta que puedo simplificar una de estas x con esta, acá puedo simplificar una de estas y con esta, y la expresión a la que llego es esta que está acá. Veo como que se ve bastante fácil el combo y sobre x, o bueno, el combo x sobre y que lo adapto, ¿no? Esta x que está acá arriba, en vez de dejarla ahí, ¿qué hago? La paso al denominador del denominador. Entonces me doy cuenta que y' es 1 sobre y sobre x más y sobre x. Acá habla de que se termina por escribir a partir de la expresión g de y sobre x, ¿no? ¿Quién sería la g, función de una variable, que compuesta con y sobre x me estaría dando esta ley? ¿Quién sería esa función de una variable? Que de 1 sobre t más t. 1 sobre t más t, genial. Esa es la función de una variable, que la verdad no es que me interese conocerla para solucionar el problema, no es necesario, pero digo, bueno, ya que tenemos una expresión inicial teórica, digo, bueno, ¿quién es la g? La g es esta. Bien, a partir de ahora lo que hay que hacer es siempre lo mismo, llamar z a la expresión y sobre x. Por lo tanto, de acá llego a esta igualdad. ¿Qué hago? Derivo miembro a miembro. Lo mismo que hice en la versión general de presentación, porque y' va a ser siempre z más xz'. Y todo eso ahora lo pongo en la ecuación diferencial que me dieron. Entonces, parto de esto, parto de acá, de esta versión que ha sido la última mejorada para darme cuenta que esto era homogéneo, y donde dice y', ¿qué voy a poner? Lo que está acá. Y en donde diga y sobre x, voy a poner z. De hacer eso, vengo a esta parte, donde queda esto que acabo de decir. En el lugar de y' es z más xz' igual a 1 sobre z más z. Y entonces me ocupo de solucionar esta ecuación diferencial. Insisto con que mi incógnita es saber quién es la función y de x, solución de esta ecuación diferencial. Cuando yo resuelva esta, lo que voy a encontrar es quién es z. Pero conocer z va a hacer que yo de esta ecuación diga muy bien quién es y. Bastará a la expresión de z multiplicarla por x. Entonces, bueno, vamos a prestar atención a la resolución de esta ecuación diferencial. ¿Qué sucede? Z, perdón, ahí no se ve. Z se cancela con z. La expresión que queda de la ecuación diferencial es xz' por 1 sobre z. Es a variables separables. Necesito escribirla en la versión de variables separables. Entonces, ¿qué es lo que uno plantea? Bueno, diferencial quedaría x, esto, ¿no? X por diferencial de z sobre diferencial de x
igual a 1 sobre z. De un lado junto todo lo que depende de z, del otro lado pongo todo lo que depende de la x. Entonces, por eso es que en el paso siguiente dejo diferencial de z ahí. Este z va a pasar acá. Del lado de la derecha va a quedar 1 sobre x, diferencial x. Y ahí lo que viene es integrar a cada lado de la igualdad. Bueno, este paso que yo acabo de hacer es el que ustedes van a encontrar acá. ¿Está? Bueno, ahora integro. Es saber buscar primitivas. La integral de z diferencial de z, 1/2 z cuadrado. La integral de 1 sobre x diferencial de x, logaritmo natural del valor absoluto de x, siempre más el valor de la constante arbitraria, que aparece siempre que integro. ¿No? Esta flecha, que me indica un despeje de z, está como escondiendo un paso intermedio que puede ser que no me dé cuenta. Cuando yo quiero despejar z de acá, fíjense que me va a quedar z cuadrado igual a 2 veces lo que tengo del lado de la derecha. Entonces es 2 por logaritmo del valor absoluto de x más 2 por c. ¿Estamos de acuerdo que quedaría eso? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Propiedades de la función logaritmo. Este 2 de acá, ¿a dónde puede pasar? Como potencia de la x. Sí, señor. Y este 2c, Entonces, ya desaparecen las barras de valor absoluto porque la x siempre el x cuadrado siempre va a ser positivo. sí, sí, exactamente. Entonces aparece esta versión con todo lo que vos dijiste. No hace falta poner las barras de valor absoluto porque total la x va a estar al cuadrado y el logaritmo no tendría problema. Y por otro lado, es cierto que aparece 2 por c. Pero ¿qué pasa? Como la c es una constante arbitraria cualquiera, que yo la multiplique por 2, no le cambia esa característica. Entonces acá puedo seguir poniendo un más c. No es que me olvidé de multiplicar por 2 al c. Es en este sentido que no hace falta seguir multiplicando por 2 al c. Y por supuesto, la versión ya final es la de sacarme de encima este cuadrado, me lo saco de encima, pero ¿qué tengo que poner? Más menos la raíz cuadrada de todo lo que está a la derecha. Entonces, esta versión se termina convirtiendo en esta. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo a lo mejor alguien viene y me dice, no, a mí me dio que z era igual a más menos la raíz de 2 por logaritmo del valor absoluto de x más 2 por c. Y viene alguien y dice, no, che, a mí me dio esto. Ninguno de los dos está errado. Los dos están bien. Uno tuvo mayor cuidado con algunas cosas que otro, ¿no? Bueno, perdón, quería decir. Bueno, encontré z, pero z no era mi incógnita. Mi incógnita era y de x. Y entonces es lo que yo les decía hace un rato. La y es x por z. Por eso, a esto que encontré como z, ¿qué hago? Lo multiplico por x y obtengo la familia de funciones, soluciones de la ecuación diferencial que yo tenía. Se terminó. Lo que pase al momento de solucionar una ecuación diferencial va a ser muy propio del ejemplo. A veces son fáciles, a veces son más complicados, otras veces mucho paso en el medio. Pero al menos entender, tipo una clasificación. A mí me dan una ecuación diferencial y yo digo, me parece que esta es homogénea. Y si me doy cuenta y compruebo que es homogénea, ya sé cómo solucionarla. Pero es cierto que en el momento de que tenga que calcular integrales a ambos lados, puede pasar que esas integrales, por otro lado, sean también difíciles de calcular. No lo voy a negar. Pero yo voy a tener mi tabla de integrales que me va a ayudar a poder calcular estas integrales, digamos, sin un esfuerzo adicional.
porque me lo va a dar la tabla. ¿Mm? ¿Alguna pregunta de esto? Bien. Si seguimos el apunte, continuamos con ahora una tercera forma de resolver ecuaciones diferenciales de primer orden, ordinarias, que tienen que ver con las ecuaciones diferenciales cuando son lineales. Entonces acá ustedes van a ver que yo ya se los puse en el apunte. Lo resolveremos con factor integrante, que es lo que se desarrolla en el Steward en la sección 9.5. Yo ahora comparto, porque ya también lo tienen ustedes en el campus o el PDF, donde se trabaja con esta forma. Lo que está en el apunte no es que está mal, para nada, está bien. Pero lo más común, y lo que creo que termina en algún punto cerrando, es hacerlo con factor integrante. Entonces, por eso es que yo abordo la resolución con factor integrante. Pero ¿cuándo una ecuación diferencial se la va a llamar lineal de primer orden? Así como yo tenía una ecuación diferencial a variables separables y se llamaba separables por tal característica, o era homogénea por tal característica, ahora tengo las lineales que presentan la siguiente característica. Se pueden escribir de esta manera. Y' igual a algo que depende de x por y igual a algo que depende de x, donde SP y SQ son funciones. A veces uno está muy acostumbrado a usar P y Q con las expresiones para polinomios, pero olvídense de eso, ¿no? P y Q son funciones continuas en un cierto intervalo ahí. ¿Qué es lo importante acá? En la expresión, por ejemplo, no debería aparecer algo así, y' por y, o y' por y cuadrado. Si aparece la y, aparece con potencia 1. Si aparece y', aparece con potencia 1. Eso. Hay una versión bastante identificable de cómo es una presentación de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Cuando yo tengo entonces una ecuación diferencial que respeta, digamos, esta plantilla, a esa ecuación diferencial se la llama no homogénea cuando este Q es distinto de 0. Y se la llama homogénea cuando ese Q sea 0. ¿Qué pasa? Cuando la ecuación diferencial de primer orden termina siendo homogénea, resulta que termina siendo una ecuación diferencial a variables separables. Entonces la voy a resolver a variables separables. Toda la estrategia que vamos a conocer, que es usando factor integrante, básicamente se justifica usarla cuando este Q no sea 0. Porque si es 0 voy y la hago como variables separables. Bueno, ¿cómo se resuelve? Vamos al apunte que está en el otro PDF. Nos apartamos un poquito, ¿no? Esta primera parte es tal cual lo que leímos del apunte de antes. Vamos a resolver la ecuación. Y acá aparece un poco esta cuestión de, evidentemente hubo alguien que estuvo investigando la resolución de ecuaciones diferenciales y se dio cuenta de esto que vamos a presentar, ¿no? Parece en algún punto un tanto artificioso, mágico, pero funciona. La idea es la siguiente. Si nosotros llegáramos a encontrar una función, que la voy a llamar y de x, pero el y latina de x, ¿no? Que al derivar a ambos lados, perdón, al multiplicar a ambos lados de esta ecuación por esta y de x, el lado de la izquierda se pueda reescribir como la derivada de este producto, voy a poder solucionar la ecuación diferencial de una manera simple. Voy de nuevo. Es como que estamos haciendo una hipótesis. A ver, si yo pudiera encontrar una función y latina de x
que al multiplicar a ambos lados de esta ecuación por esa y de x, el lado de la izquierda se transforme en la derivada de este producto, yo voy a poder solucionar la ecuación diferencial. Digo, esto es como un tanto mágico porque es como decir, bueno, si esto existiera, lo puedo resolver. Y uno diría, ¿y si no existe? ¿Qué hago? Bueno, lo que vamos a mostrar es que sí va a existir. ¿Mm? Bueno, ahora, primero, supongamos que esa i latina de x existe, que hace que cuando multiplico ambos lados de la ecuación, el lado de la izquierda se puede disfrazar como la derivada de este producto. Seguimos acá abajo. Si esto es lo que sucede, insisto, estaba en i' más p de x por i igual a q de x. Y digo, multiplico a ambos lados por esta i de x, a ambos lados por i de x, y resulta que el lado de la izquierda se puede escribir como la derivada de un producto entre esa i latina y esa i, igual a lo que quedó del lado de la derecha. Del lado de la derecha quedó q por la i latina de x. De acá a acá, lo que se hace es integrar a ambos lados. Entonces, al integrar a ambos lados, del lado de la izquierda es la integral de una función que ya es la derivada de otra. Entonces, ¿qué me queda? Esto. Es una especie de pensar que se compensa la derivada con la integral, ¿no? Del lado de la derecha quedó calcular esta integral. Bueno, vaya a saber lo que me queda. Buscaré en la tabla de integrales si esto quedó feo o no. Pero una vez que encontré este paso, encontrar la i, solución de la ecuación diferencial, no es más que terminar de hacer un despeje. Este i latina lo dejo de este lado y esta es la solución. Pero todo depende de que exista esta función i latina de x. Bueno, esa función i latina de x existe. Y a esa función se la va a llamar factor integrante. Esa función que existe, esta función que va a terminar existiendo, tiene un nombre, que es factor integrante de la ecuación. Y ahora lo que viene, porque al principio fue suponer al principio, el primer paso, que i de x existía. El segundo paso, que es lo que viene ahora, es mostrar que existe. Que la i de x existe. Es una función i de x que cumpla con la condición que estoy pidiendo desde el principio. Y entonces, para encontrarla, lo que hago es trabajar con la condición pedida. Porque habíamos dicho, otra vez, i' más p de x por i igual a q de x. De eso partimos. Dijimos, multiplico a ambos lados por esa i latina de x. Pero dijimos que iba a ser tal que el lado de la izquierda se pueda escribir como la derivada de este producto. Entonces, ahora, ¿dónde voy a prestar atención? A que esto se satisfaga. ¿Y eso a dónde lo voy a expresar? En este renglón. Entonces, estoy buscando una i latina de x que cumpla que este producto sea igual a la derivada de este producto. A partir de ahora trabajo con esto para ver cómo despejo esa i latina de x. ¿Qué viene ahora? Prestar atención a esto. Y acá tengo paréntesis, paréntesis, ¿no? O sea que esa i latina la voy a multiplicar por cada uno de estos términos. Y acá tengo la derivada de un producto. Voy a aplicar la regla de la derivada de un producto. Bueno, distribuyo i latina por i' más i latina por p por i.
y latina por P por I. Del lado de la derecha, derivado de un producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. ¿De qué me doy cuenta en ese renglón? ¿De qué me doy cuenta en ese renglón? El factor integral de la ecuación por I' está en ambos lados. Entonces, se va, se cancela. Entonces me quedaron estos dos términos nada más. ¿Qué pasa de acá a acá? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo Se ahí? dividió I en ambos miembros. Sí, pero vamos a tener un cuidado particular ahí. Miren, algo que vamos a tener la necesidad de aclarar, aunque acá no se haga demasiado hincapié. Yo voy a dividir por I, pero cuando yo esa I no la conozco y estoy dividiendo por I, para mí es una variable más. Y siempre puedo dividir a ambos lados por algo en la medida que sea algo cero no sea. ¿No es cierto? Entonces yo tendría que decir acá, sí, simplifico por I, pero en la medida en que I obviamente sea distinto de cero. Bueno, ¿qué va a pasar? Esto tiene que ver con una cuestión de prestar atención a situaciones. Si Q, esta función que quedó ahí aislada, es distinta de cero, era una ecuación diferencial de primer orden lineal no homogénea. Y en este caso, la función I igual 0 no sería solución de esta ecuación. Porque si reemplazo la I por 0 acá, y prima, bueno, si la función es nula, su derivada es nula, del lado de la izquierda tendría 0 más 0, 0, que no va a ser igual a Q. ¿Está bien? Entonces, si la ecuación diferencial es no homogénea, me refiero a que Q de X es distinto de 0, y siempre va a ser distinto de 0, porque I igual 0 no va a ser solución. Y por otro lado digo, pero ¿y si Q de X hubiese sido 0 y no hubiese hecho todo este lío? Porque la ecuación era variables separables y no lo hubiese hecho por factor integrante. Entonces, cuando yo abordo la resolución por factor integrante, es básicamente porque estoy en esta situación. Porque si esta hubiese sido la situación, no lo hubiese resuelto por factor integrante, era variable separable. Entonces, entendiendo esto, que lo estamos haciendo porque vale la pena, porque Q no es 0, es donde aparece que I 0 no va a ser distinto de 0. Seguimos adelante en esto que aparece. ¿Qué termina quedando acá? ¿Qué terminó quedando acá? Dijimos, esto para mí es algo a buscar. Lo estamos buscando, ¿no? Queremos saber quién es. Y resulta que me termina quedando acá una ecuación diferencial a variables separables, donde la función incógnita es esta. Entonces, ¿qué hago? Hago un paso intermedio. Esto es I de X por P. Igual a I', que es diferencial de I sobre diferencial de X. Acomodo, acá me va a quedar P de X, diferencial de X, igual a diferencial de I sobre I. Bueno, estos dos pasos que por ahí están excluidos para que esto no sea tan largo, es lo que hace que se termine escribiendo este término de acá. ¿Mm? Entonces, sigo un poquito. Cuando quiero solucionar esta ecuación diferencial, digo, del lado de la derecha, como yo no sé quién es P, quedará la integral de P. De hacer esa integral, encontraré una solución. Del lado de la izquierda, integrar diferencial de I sobre I
no es más que encontrarme con logaritmo natural del valor absoluto de i. Entonces, yo acá un par de cosas. Diría, valor absoluto de i es igual a e a la integral de p de x diferencial de x. Ahí aplico función exponencial a ambos lados y entonces me queda eso. Si saco las barras de valor absoluto, saco estas barras de valor absoluto, estaría obligada a escribir acá más menos. Eso sería lo correcto. Pero ¿qué pasa? Yo no estoy buscando el conjunto más amplio posible de funciones y latina que verifiquen esta condición. Estamos buscando una solita. Con una sola que encuentre y latina es suficiente para abordar el problema de la solución de la ecuación diferencial lineal. Por eso es que acá no se le pone el más menos. Se aclara, elegimos trabajar con de estos dos posibles valores con el positivo. ¿Por qué? Porque estamos buscando un factor integrante o una función posible que verifique esta ecuación. Y entonces, esa y de x que decíamos en un principio un poco como mágica, artificiosa, que en el caso de existir se puede solucionar la ecuación diferencial lineal, decimos sí existe. Y es la que se obtiene de hacer esta cuenta. ¿Cómo se resuelve un ejercicio? Artificioso, pero la verdad es que funciona de 10. Bueno, entonces, importante esta conclusión. Para resolver la ecuación diferencial lineal de primer orden, multiplicamos a ambos lados por esa expresión y latina que se llamaba el factor integrante y que esta es la pinta que tiene. Así lo voy a encontrar, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Voy un poquito más acá. El ejercicio es este. Dice resolver la ecuación diferencial x por y' menos y igual a x cubo con x positivo. Bien. Esta ecuación diferencial va a ser lineal, pero para ser lineal tengo que buscarle la vuelta de escribirla como lineal, que era y' más algo que depende de x por y igual a algo que dependía de x. Es decir, la y' la tengo que dejar solita. Entonces, de lo que me doy cuenta es que de la ecuación que me dieron, bastaría con a cada lado de la igualdad dividirla por x. Entonces, cuando divido por x, x y' dividido x y' menos y sobre x, o sea, menos 1 sobre x por y. Y del lado de la derecha, x cubo dividido x, x cuadrado. Me doy cuenta que entonces en esa presentación realmente tengo una ecuación diferencial que es lineal, donde lo que acompaña a la y es lo que yo llamo p de x, y lo que queda despejado de este lado solo es lo que yo llamo q, que es lo que está aclarado acá abajo. Una vez que sé quién es p, dije, mira, el factor integrante yo ya sé quién es. Es lo que salga de hacer esta cuenta. ¿Donde quién es p? P es menos 1 sobre x. Entonces tengo que hacer esta cuentita de acá. Y ahí voy a ser un poquito más cuidadosa. Tengo e a la integral de menos 1 sobre x diferencial de x. Acuérdense que yo estoy buscando un factor integrante, ¿no? Acá me queda e a la integral de menos 1 sobre x diferencial de x, ¿quién debería ser? Menos logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Si tengo que ser súper cuidadosa con el resultado. Una integral indefinida es una familia de funciones. Entonces, menos 1 sobre x, una primitiva, es menos logaritmo natural del valor absoluto de x, más la constante arbitraria. ¿Por qué acá no estoy poniendo la constante arbitraria? Porque estoy buscando una sola función factor integrante. Entonces, ¿para qué le voy a agregar el más c si estoy buscando solo una?
Y encima, yo tengo el dato de que X es positivo. Entonces, las barras de valor absoluto, puedo no ponerlas. ¿Mm? Por eso es que aparecen todas estas cosas que necesitan la explicación ahora, en el momento. E a la menos logaritmo natural de X. Bueno, y se dará cuenta, por supuesto esto es con la condición de que X es positivo, si no, no, tengo que dejar el valor absoluto dando vueltas. Este menos 1 de acá, lo paso como potencia de la X. Entonces me queda e a la logaritmo natural de X a la menos 1. Por eso es que ahí queda X a la menos 1, que es 1 sobre X. Ese es mi factor integrante. O sea, esa y de X terminó siendo 1 sobre X. Una posible función factor integrante. ¿Cómo sigue una vez que la descubrí? Porque eso fue descubrir el factor integrante, todavía no solucioné la ecuación diferencial. Hago tal cual los pasos que les presenté. Sé que el factor integrante, al multiplicarlo a ambos lados por la ecuación lineal que tenía, transforma el lado de la izquierda como la derivada de este producto. Del lado de la derecha queda x cuadrado por 1 sobre x, o sea, x. ¿Qué venía después? Integrábamos a ambos lados. Del lado de la izquierda, integral, derivada, se cancela una con la otra, me queda 1 sobre x por y, igual a la integral de x diferencial de x. Esta integral la resuelvo, fíjense que es 1/2 x cuadrado más c, y después lo que viene es despejar la y. Entonces todo mi lado de la derecha lo tengo que multiplicar por este x. Y ahí aparece el despeje. 1/2 x cubo más c por x. Es solo un ejemplo posible de una ecuación diferencial lineal. Pero esta es la idea, buscar factor integrante. Porque sé que es aquel que hace que multiplicando ambos lados de la ecuación por ese factor integrante del lado de la izquierda, se transforma en una derivada de un producto, de la función incógnita por esa función factor integrante. Mágico, parece mágico, pero funciona. Ese es el apunte, que son esas 3 hojitas, que se desarrolla factor integrante que está por fuera de este que habitualmente seguimos. Hace otra estrategia acá. ¿Quieren resolverlo con esa estrategia? No hay problema, es más, tomé el mismo ejercicio que lo hice con factor integrante y acá este ejercicio se resuelve con esta estrategia, otra, que también funciona y obviamente el resultado es el mismo. Háganlo como quieran. Yo les sugiero hacerlo por factor integrante. Bien, entonces tenemos homogéneas, factor integrante. Vamos a las últimas de las ecuaciones diferenciales de primer orden que nos faltan, que son las exactas. Estas a lo mejor les van a hacer acordar algunas cosas que ya han hecho. Se van a dar cuenta. Hay una definición. Cuando una ecuación diferencial de primer orden se la llama exacta, cuando cumple estas condiciones. Acá está la definición, ¿no? Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden que se escriba de esta manera o de esta. Fíjense que acá dice y'. Ustedes saben bien que y' yo lo puedo escribir así. Entonces, si yo a esta ecuación la multiplico a ambos lados por diferencial de x, va a aparecer p de x por el diferencial de x, más q de x por diferencial de y, nada más, porque el diferencial de x con diferencial de x se va a cancelar, y del lado de la derecha, haber multiplicado por diferencial de x es que 0, por diferencial de x me quede 0. O sea que las presentaciones pueden ser o esta de acá, o esta de acá. Entonces, una ecuación diferencial de primer orden que se escriba de esa manera.
donde P y Q son funciones continuas en una región plana D. Obviamente que Q no tiene que ser idénticamente nula, porque si Q llegara a ser nulo, esto se va y no tengo ecuación diferencial, ¿no es cierto? Bueno, esta ecuación se la va a llamar exacta si, además de cumplir esta forma de ser escrita, cumple con una condición. Si existe una función f chiquitita de dos variables, que al momento de calcularle su derivada parcial con respecto a x, eso me dé p de x, y al momento de calcularle la derivada parcial de f respecto a y, todo eso me dé q. O sea, una ecuación diferencial de primer orden. ¿Es exacta? Sí. Al escribirse de esta manera, resulta que existe una función f de dos variables que cumple la condición de que, bueno, las sucesivas derivadas parciales cumplen estas condiciones. En el caso de que encuentre una ecuación diferencial exacta, va a haber una forma de resolverla. Y eso es lo que vamos a aprender, cómo se resuelve. Fíjense acá. La ecuación diferencial que tengo es esta. Si es exacta, por definición, es porque existe una función f de dos variables que cumple esta condición. Y entonces como que reemplazo. Digo, a ver, si llegara a ser phi una solución de la ecuación diferencial, resulta que cuando yo reemplazo la y por phi, la ecuación se tiene que satisfacer. Pero como es exacta, p se puede disfrazar como la derivada parcial de f respecto a x y q se puede disfrazar como la derivada parcial de f respecto a y. Entonces, cuando tengo una ecuación diferencial exacta y phi es una solución de esa ecuación diferencial exacta, esto se tiene que satisfacer. O sea, que esto que está acá no es más que haber hecho esta derivada. Caso 1 de regla de la cadena, ya a lo lejos, cuando veíamos funciones de una variable. Lo que ha quedado del lado de la izquierda es haber derivado esta composición. Derivada que tiene que ser 0, porque está igualado a 0. Por lo tanto, en el caso de ser exacta, la función f chiquitita lo que cumple es que f chiquitita evaluada en x phi de x tiene que ser igual a una constante. Porque si la derivada da 0, en este caso para esa composición que queda dependiendo de una sola variable, es porque la función es una constante. Entonces lo que decimos es que esta ecuación define implícitamente a la solución de phi. Quien sea phi que verifique esta ecuación, quien sea y quien verifique esta ecuación, va a ser solución de la ecuación diferencial. Un teorema importante a reconocer es este. No lo vamos a demostrar. A lo mejor yo me pasé de largo, por ejemplo acá, ¿no? Este recíprocamente, que lo pasé un poco de largo, lo que me dice es que si yo tengo una función f chiquitita que cumple con esta ecuación, o sea que la x y la y se relacionan de manera implícita mediante esta ecuación, y phi es una función en el intervalo, bueno, esta ecuación se satisface y derivando a ambos lados me encuentro con esta ecuación, ¿no? Entonces, esa función phi, si verifica esta ecuación, verifica, si phi es una función que verifica esta ecuación, automáticamente verifica esta. Y si verifica esta, verifica la ecuación diferencial dada originalmente. Entonces, lo que uno básicamente va a decir es, todo bien con la definición de lo que es una ecuación diferencial exacta, pero la ecuación diferencial dice, va a ser exacta en la medida en la que yo encuentre una función f chiquitita cuyas derivadas parciales sean p y q.
pero a veces no es fácil darme cuenta que esa función f chiquitita existe. Porque si es exacta, me acabo de dar cuenta que la solución a la ecuación diferencial exacta la encuentro a partir de esto. Entonces digo, ¿y si no me doy cuenta fácil de que la ecuación diferencial es exacta? Bueno, acá aparece un teorema que me ayuda a poder visualizar mucho mejor si una ecuación diferencial es exacta o no. ¿Qué es lo que dice el teorema? Que no lo vamos a demostrar, pero que lo vamos a usar. Si P y Q son funciones de dos variables que tienen derivadas parciales continuas en una cierta región plana, entonces esta ecuación diferencial es exacta si y solo si pasa esto. La derivada parcial de P respecto a Y es igual a la derivada parcial de Q con respecto a X. O sea, para mostrar que es exacta, no voy a tener ahora la necesidad de buscar quién es esta f que verifique que la derivada parcial de f respecto a x es p y la derivada parcial de f con respecto a y es q. No voy a ir por este lado para mostrar que es exacta. Me van a dar una ecuación diferencial que está escrita de esta manera y para ver si es exacta voy a considerar este q de xy, voy a considerar este p de xy y si verifica esta condición va a ser exacta. Como ya tengo la certeza de que es exacta, recién ahí voy a la búsqueda de esa f que sé que va a existir. Vamos a ver un ejemplo. Porque ¿para qué voy a buscar una f si a lo mejor no va a existir? No sé, ¿no? Situación. Dice, resolver la siguiente ecuación diferencial. Acá la tengo. Esta. ¿Qué tendría? Tiene esta forma. P de xy más q de xy por y' igual 0, donde ¿quién es P de xy? Y bueno, P de xy es esto, y ¿quién es Q de xy? Esto. Entonces dejo claro, P de xy es 2xy, Q de xy es x cuadrado menos 1. Voy a ver si es exacta. El teorema de recién me decía, tengo que derivar a P con respecto a Y, tengo que derivar a Q con respecto a X. Resulta que hago esas cuentas, la derivada de P con respecto a Y, 2x. La derivada de Q con respecto a X, 2x. Iguales. Como son expresiones polinómicas, la P, la Q, tienen derivadas parciales continuas en todo R2, y el hecho de que se cumpla esta condición, por el teorema anterior, me dice que la ecuación diferencial es exacta. Como ya sé que es exacta, va a tener que existir una función f chiquitita que cumpla con estas dos condiciones, esta y esta. Entonces, ¿qué hago? Busco esa f chiquitita. ¿Por qué? Porque la solución a la ecuación diferencial la voy a poder escribir como esa f de xy chiquitita igual a una constante. Entonces, toda mi energía pasa por buscar quién es esa f chiquitita. Y acá es donde digo que les tiene que sonar de algo que ya venían haciendo en otro contexto. Porque yo ahora lo que necesito es justamente buscar, estamos buscando una f chiquitita de xy tal que la derivada parcial de f con respecto a x coincida con p y que la derivada parcial de f con respecto a y coincida con q. Estas dos cosas. ¿Qué debería hacer yo para encontrar esa f chiquitita? Que sé que va a existir, digo, ¿no? ¿No les recuerda algo? ¿No? Cuando buscaban una función que cumpliera con condiciones en sus derivadas parciales.
Vamos, un poquito de La memoria. Lagrange. No. No, no, no. Una más. Una oportunidad más. Buscar una función que cumpla condiciones con sus derivadas parciales. Una lágrima se me escapa. Cuando buscaban funciones potenciales de campos vectoriales conservativos, ¿no? Uno buscaba una función que verificara condiciones con respecto a las derivadas parciales. Entonces, para solucionar esta ecuación, uno que hacía, empezaba con una de esas ecuaciones. Si la derivada parcial de f respecto a x tiene que hacer 2xy, ¿qué hace? Integra respecto a x. Entonces la f, en principio, va a ser, bueno, una primitiva de esta expresión con respecto a x. X cuadrado por y más una constante, ¿no es cierto? Arbitraria. Pero ¿qué pasa? Aparece que la necesidad de poner no una c constante arbitraria numérica cualquiera, sino cualquier expresión que dependa de y. Porque cuando yo hago una expresión que dependa de y, la derivo con respecto a x, el resultado de eso va a ser 0. ¿Y ahora cómo seguía esto? Porque esta es como una primera fachada, una primera careta que encuentro de la f que todavía no está terminada. ¿Qué continuaba haciendo? Esto partió de haber empezado por esta ecuación. ¿Qué debería seguir haciendo ahora? Hacer lo mismo con la otra. Hacer lo mismo con la otra, pero tomando esta información a favor, porque para algo lo hice, ¿no? No es un volver a empezar de cero. Cuando uno considera la otra, dice, a ver, la derivada parcial de f respecto a y tiene que ser igual a x cuadrado menos 1. Pero la derivada parcial de f respecto a y la calculo de esto ya, que es la primera versión. Derivo parcialmente con respecto a y ¿qué me queda? X cuadrado más c' de y. Eso hace que yo me dé cuenta que x cuadrado se va con x cuadrado y entonces la expresión que queda es c' de y igual a menos 1. ¿Quién es c de y entonces? ¿Quién es c de y? Menos i. Así. Está muy bien igual. Más una constante. A más c. Ahí sí, ¿no? Entonces, ¿a qué llego yo? A la conclusión de que en realidad no es que encuentro una sola f chiquitita, encuentro una familia de funciones que cumplen con las dos condiciones pedidas de las derivadas parciales y la presento. Entonces pongo x cuadrado por y más c de y, que es menos y más c. Siempre va a aparecer, digamos, una familia de funciones f chiquititas. Bueno, pero ¿cuál es la solución a la ecuación diferencial? Habíamos dicho que era f de xy igual a una constante. Bueno, entonces, ¿qué hago? F de xy, yo voy a poner el más c igual acá, ¿no? Igual a una constante. ¿Para qué voy a poner dos constantes dando vuelta arbitrarias? Directamente ustedes van a ver que en vez de escribir eso, lo que se escribe es esto, igual a c. Y esa es la solución a la ecuación diferencial. Que de acá puedo despejar a y en función de x. No es que queda en esto. Hay veces que la expresión que queda implícita en la que se relacionan la x con la y es difícil despejar a la y. Pero en este caso no es para nada difícil. Yo podría escribir esto como y igual a c sobre x cuadrado menos 1. Bueno, esa es la solución. Por supuesto, todo eso que dice ahí como muy chiquitito es lo que está en la próxima hoja. Lo quería hacer en ese espacio.
Ahí. ¿Mm? Yo puedo dar la solución, como está acá, de forma implícita, o si puedo seguir un paso más para poder despejar y, lo hago. En este caso, la verdad es que no me requería demasiado esfuerzo. Podría haber escrito esto así, sin problema. ¿Mm? Hay ecuaciones diferenciales que a lo mejor se pueden escribir o se pueden resolver con más de un método. No es que solamente se resuelve por un método. Hay veces que una ecuación diferencial la puedo solucionar de una forma o de otra. No hay a veces una única forma de solucionarlo, ¿no? Así que creo que este también se puede escribir diferente. ¿O no? Sí, ¿no? A ver, déjenme ver. Si yo esto lo hubiese escrito así, igual a menos 2xy. Esto lo dejo del lado de la izquierda. Acá pongo diferencial de y sobre diferencial de x. X cuadrado menos 1 igual a menos 2xy. Esto lo puedo seguir escribiendo como diferencial de y sobre y igual a menos 2x sobre x cuadrado menos 1 diferencial de x. Por ejemplo, si yo le cambiaba un poco la presentación, termino quedando en algo que la podría resolver a variables separables. También. Por ejemplo, ¿no? Yo lo hubiese hecho tal cual así como está, exacta. Siempre que pueda ser exacta y está la posibilidad, la haría como exacta. Pero a variables separables tampoco es un problema. Si quieren, los invito a que cuando vayan a repasar resuelvan esta misma ecuación diferencial a variables separables. Y que obviamente les tiene que dar el mismo conjunto de solución, ¿no? No me puede dar otra cosa. Tiene que dar lo mismo. Bien. Hasta acá llegamos con ecuaciones diferenciales de primer orden. Yo les voy a pedir que continuemos un cachito en la presentación de las ecuaciones diferenciales de segundo orden. No lo vamos a dar completo, pero una primera parte. Yo sé que ustedes con Mati van avanzando, lo cual hace que me sienta más tranquila porque sé que los temas los van dando, aunque estemos un poco desfasados. Esta parte probablemente no sé si la dieron. Me parece que no, desde segundo orden, con Mati. Bueno, De segundo orden, no. bueno. ¡Ay, qué lindo! Se sienten los pajaritos. Se siente, ¿eh? Qué lindo. Bueno, ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Las de primer orden ya está. Otra de las cosas que vamos a ver es ecuaciones diferenciales de segundo orden. Pero dentro de las de segundo orden nos vamos a nuclear o a centrar como en un subconjunto de esas ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Ya lo vamos a ver, ¿no? De manera general, ¿cómo se puede escribir una ecuación de segundo orden? En las dos presentaciones, puede ser en la presentación implícita, donde hay una expresión que depende de x, de y prima y de y segunda, o, por ejemplo, en la versión explícita, en la que la derivada segunda se la puede despejar y que quede escrita en función de la x, de la y de la y prima. Sigue existiendo el problema de Cauchy o el problema de valores iniciales, que en este contexto necesito dos condiciones, ¿no? La derivada segunda igual a esta expresión, o sea, la propia ecuación diferencial, y estas dos condiciones, que en un punto se tenga que satisfacer una condición para la función y para su derivada. Una ecuación diferencial de segundo orden va a tener una solución general que en general depende de dos constantes arbitrarias. Así como para una ecuación diferencial de primer orden aparece una constante arbitraria, en las de segundo orden van a aparecer dos constantes arbitrarias. Vamos a esto, ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden.
que es donde vamos a trabajar, no sobre cualquier ecuación diferencial de segundo orden. Vamos a trabajar en las que son lineales y encima, dentro de las lineales, sobre un subgrupo particular. ¿A qué se llama una ecuación diferencial de segundo orden lineal? A una ecuación que presenta esta estructura. Algo que depende de x por y segunda, más algo que depende de x por y prima, más algo que depende de x por y, igual a algo que depende de x. Fíjense que en estas ecuaciones no vamos a tener la situación de que la derivada segunda tenga alguna potencia, o que la derivada primera con la derivada segunda se multipliquen. No va a haber una división, por ejemplo, por y. La presentación de la plantilla para ecuación diferencial lineal de segundo orden es esa, ¿no? Que de nuevo se la llamará homogénea si esta expresión de f de x es igual a 0, y si no es igual a 0 se la llamará no homogénea. ¿Mm? En general, si bien esa es la presentación más general, no vamos a usar esa, sino que vamos a usar la que se llama normalizada, que es en la que divido todo por aquella expresión que acompaña a y segunda y tengo esta presentación, que es la que es parecida a la que vimos para ecuaciones lineales de primer orden. Y segunda, solita, y después sí, más algo que depende de x por y', más algo que depende de x por y, igual a algo que depende de x. A esa versión se la llama ecuación lineal normalizada. Nombre, ¿no? Bien. Vamos a hacer una definición de algo momentáneo, que es operador diferencial lineal. ¿A qué se le llama un operador? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto el operador Nabla? El operador Nabla que poníamos esto, por ejemplo. Yo para Sí. llevarlo a algo conocido, ¿no? Que será el operador que resulta que evaluado en una función era darme el vector gradiente. Por ejemplo. Bueno, eso es un operador, una función de funciones. Bueno, vamos a considerar entonces en este caso un operador, vamos a definir un operador, una función de funciones, donde el operador es este. Se lo va a llamar L sub 2, el 2, podríamos no haberlo puesto, pero está puesto porque estamos hablando de una ecuación diferencial de segundo orden, por eso el 2, ¿no? L sub 2 de i, ¿qué hace? Cada vez que yo pongo una función acá, le va a calcular su segunda derivada, le va a sumar la expresión de una cierta p sub 1 de x por y' más la expresión de p sub 2 por y. Eso es lo que hace la L2 de i. Cada vez que pongo una función acá, lo pongo después en esta plantilla y veo lo que da. Bueno, este operador es justamente también un operador lineal. ¿Se acuerdan lo que era la definición de una transformación lineal? Cumplía con condiciones que la expresión de este operador evaluado en k por i es igual a k por el operador evaluado en la función, y el operador evaluado en una suma de funciones es igual a la suma del operador evaluado en cada una de ellas. La función, perdón, este operador cumple con ser lineal. Esto se verifica fácil en una suma o en un producto de una función por un escalar. En consecuencia, cuando se cumplen estas dos, automáticamente se cumple esta. El operador en una combinación lineal de funciones no es más que la combinación lineal de los operadores. Uy, ¿qué hice? Vamos para acá. Ya. Ustedes no ven, pero se me corrió algo. No importa. Teorema. Si I1 y I2 son soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea L2 de I igual 0, y C1 y C2 son constantes arbitrarias, entonces la combinación lineal también es solución de la ecuación diferencial. Vamos a hacer una traducción. Yo tengo este operador L2 de I, que dice que cada vez que lo quiera evaluar en una cierta función I, me va a devolver como imagen, como resultado, esto. Y segunda
más P de X por Y'. Ay, ¿qué le pone? P. Esperen que vuelva un cachito. No me acuerdo qué le ponía. P1 y P2, sí. Ahí. P sub 1 más P sub 2 de X por Y. Ese es el operador. Dice, si I1 y I2 son soluciones de la ecuación diferencial homogénea que queda de a ese operador igualarlo a 0, o sea, I1 es solución de L2 de I igual 0. I2 es solución de la ecuación L2 I2 igual 0. La suma de esta combinación lineal también. Entonces, la demostración de esto tiene que ver con calcular ese operador en esta combinación lineal. C1i más C2i1, perdón, y C2i2. Me voy a fijar si el operador en esta combinación lineal me da el número 0, o sea que sea solución de la ecuación diferencial homogénea. Bueno, ¿acá qué uso? L2 es lineal. Entonces, por la linealidad, esta expresión, ¿cómo la puedo escribir? Como C1 por L2 de I1 más C2 por L2 de I2. Pero ¿qué pasa? L2 en I1 por esto es 0 y L2 de I2 por esto es 0. Por lo tanto, C1 por 0 más C2 por 0 es 0. Se está corroborando de que realmente esta combinación lineal de soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden también es solución de la ecuación diferencial. O sea, esta combinación lineal de soluciones también es solución de la ecuación diferencial. ¿Y esto por qué? Necesito conocerlo. Lo del ejercicio ya lo hicimos, ¿no? Eso ya está. Lo hicimos recién. Aparece un teorema que me ayuda a encontrar la solución general de esta ecuación diferencial homogénea, que es esta, y segunda más p sub 1 de x por y' más p sub 2 de x por y igual 0. Esto es eso, porque lo que está del lado de la izquierda lo llamamos L2 de y. El hecho de haberlo llevado al mundo de operadores lineales hace que aparezca este teorema 2. No lo demostramos, pero sí lo usamos. El teorema dice lo siguiente. Si I1 e I2 son dos soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial homogénea, dos soluciones, pero linealmente independientes, entonces, la solución general de la ecuación diferencial homogénea se escribe como todas las posibles combinaciones lineales entre esas dos soluciones. Como son combinaciones lineales, C1 y C2 son números reales. ¿Qué estoy diciendo? Para encontrar el conjunto solución de esta ecuación diferencial homogénea, basta con encontrar dos soluciones de la ecuación diferencial que sean linealmente independientes. Porque teniendo a ellas dos, tengo a todas las soluciones de la ecuación diferencial. Basta con hacer la combinación lineal entre ellas dos. Entonces ahora ese es nuestro mundo. Ecuaciones diferenciales de segundo orden. Lineales, en principio homogéneas, porque después vamos a trabajar con las no homogéneas. Que se reduce a buscar dos soluciones de la ecuación diferencial, pero que sean linealmente independientes.
Entonces yo lo que hago, no voy a dar por supuesto por completo todo porque lleva un montón de tiempo, pero sí al menos empezar como a que se fije en esta situación. Ya 10 minutos y termino. Aguanten, si aguantaron hasta acá, aguanten 10 minutos. Dentro de las ecuaciones diferenciales de segundo orden, dijimos, vamos a estar dentro de un paquetito más chiquito, que es el de las ecuaciones diferenciales de segundo orden lineales. Y dentro de ese paquete, vamos a estar dentro de un paquetito aún más chiquito, que es el que se relaciona con ecuaciones diferenciales de segundo orden lineales a coeficientes constantes. Ese P1, antes yo lo escribía P1 de X. Este P2 lo escribía P2 de X. Bueno, ahora nos vamos a concentrar en esta situación bien particular. Ese P1 y P2 van a ser números. Números. Entonces, para hallar la ecuación general de una ecuación como esta, necesitamos encontrar, según el teorema anterior, dos soluciones que sean linealmente independientes. Sucede que esas soluciones se van a poder escribir de esta manera. E a la Rx con R, por supuesto, una constante que puede ser real o compleja. Y entonces dices, pero ¿cómo? ¿Por qué esto funciona? En efecto, si yo propongo que la solución que estoy buscando a la ecuación diferencial se puede escribir de esta manera para una R que aún no conozco, se supone que cuando lo derivo dos veces y lo pongo acá, lo derivo una vez, lo pongo acá y acá pongo la función, la ecuación se tiene que satisfacer, ¿no? Entonces, bueno, proponemos y igual a e a la Rx. ¿Quién es y'? Bueno, derivo R por e a la Rx. ¿Quién es y segunda? Vuelvo a derivar. Otra vez aparece una R que por el R anterior queda R cuadrado por e a la Rx. Cuando reemplazo en esta ecuación diferencial, cuando la reemplazo acá, en el lugar de y segunda, ¿qué voy a poner? Esto. En el lugar de y', ¿qué voy a poner? Esto. Y en el lugar de la y, ¿qué voy a poner? Esto. Que es lo que ustedes ven en este pasaje de acá. Que todo va a estar igualado a cero, ¿no es cierto? El igual a cero lo ponemos al final. Ahora, ¿qué pasa en esta escritura? Tengo este término, tengo este término, tengo este término. Veo que en los tres términos aparece e a la Rx, que lo sacamos factor común. Al sacarlo factor común, nos queda este factor r cuadrado más P1R más P2. Para que este producto dé cero, dado que la función e a la Rx va a ser siempre distinto de cero, quien tiene que ser cero es esto. Entonces, para que una función de este estilo sea solución de la ecuación diferencial lineal a coeficiente constante de segundo orden, lo que va a tener que pasar es que este numerito R tiene que ser tal que verifique esta ecuación. No se olviden, P1 y P2 van a ser números constantes. A esta ecuación que tiene que satisfacer el número R se le da un nombre. Ecuación característica. Entonces, empecé pensando en que voy a buscar una función solución de esta ecuación diferencial que sea de la forma e a la Rx, pero no sé quién es R. Después de haber hecho todo este razonamiento, me doy cuenta que el R tiene que ser solución de esta ecuación clásica de segundo orden, porque acá son todos números los que participan. R es un número, P1 es un número, P2 es un número. El R es un número desconocido. Entonces, para encontrar quién es R, bastará con buscar la solución a partir de la resolvente de esta ecuación de segundo orden. Entonces, solo como por ejemplo, para ver uno solo de los tres que hay que ver, para no hacer esto tan pesado,
Vamos a ver el caso más simple. Cuando uno resuelve una ecuación clásica de segundo grado con la resolvente, ¿qué situaciones tienes con las raíces? Porque estamos haciendo eso, buscando raíces de una ecuación de segundo grado. ¿Cuáles son las características que pueden tener esas raíces? Una ecuación de segundo grado. ¿Con qué tipo de raíces me encuentro cuando las resuelvo? ¿Qué hicieron? ¿Me dejaron hablando sola? ¿Se fueron? ¿Cómo, cómo sería las, las características no escuché la pregunta. Mira, me hace Pues ya reír. Me voy a reír antes que llorar. Vos haces querés solucionar una ecuación de segundo grado, típica, que sale con la resolvente, ¿no es cierto? Cuando buscas esas soluciones, ¿cuáles son las características que podés llegar a encontrarte al resolver una ecuación típica de segundo grado con la resolvente? ¿Qué características pueden tener esas raíces? puede que no existan, puede que sean dos distintas y pueden ser las dos, ser la misma. Bueno, te voy a corregir en algo, pero está bien, esa es la idea. Sí. Puede ser que sean dos soluciones reales distintas. Puede ser que tenga una solución real, solo que de multiplicidad 2. O puede pasar que no tenga soluciones reales. Pero cuando mi mundo se amplía a los números complejos, resulta que tengo dos soluciones complejas que son una la conjugada de la otra, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a situaciones, por ejemplo, esta. X cuadrado igual a menos 1. En el mundo de los números reales esto no tiene solución. Pero cuando amplías tu panorama a números complejos, el X puede ser tanto más o menos Y. Y menos Y son números complejos, uno el conjugado del otro. Entonces vamos a estar en ese mundo de la posibilidad de que las soluciones también sean complejas. Por eso dice R, una constante real o compleja. Dependiendo en qué situación estés, si la ecuación característica tiene dos soluciones reales, tiene solo una o tiene dos complejas, es la forma en la que vamos a buscar esas dos soluciones LI para solucionar la ecuación diferencial. Entonces, y ahí es donde insisto, vayamos solo al primer ejemplo, el más fácil de todos, para que mínimo una situación veamos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me dicen que tengo que solucionar la ecuación característica y me da dos soluciones reales, distintas? Sí, por cada una de estas soluciones reales aparece una solución y el conjunto total de las soluciones a la ecuación diferencial se puede escribir como combinación lineal de esas dos, que seguro son LI, porque esos R1 y R2 son distintos. Entonces, ejemplo, lo vemos acá abajo. Me dicen, resuelva esta ecuación diferencial de segundo orden. Es de segundo orden, es lineal, y los coeficientes que participan son todos constantes. Bien, ¿qué tengo que hacer? Buscar la ecuación característica. La ecuación característica que sale es r cuadrado menos 3r más 2 igual 0. Es como que en el lugar de y segunda pongo r cuadrado, en el lugar de y prima pongo r y en el lugar de y el número 1. Esta es la ecuación característica. Acuérdense que de la versión general era y segunda más p sub 1 por y prima más p sub 2 por y igual 0. Y la ecuación característica en la versión general, r cuadrado más p1r más p sub 2 igual 0. Y acá solucionaba esta ecuación característica donde decía quién es r. Bueno, cuando resuelvo esta ecuación de segundo grado, esta ecuación de segundo grado en r tiene dos soluciones reales distintas. Una solución es el número 2, la otra solución es el número 1. Entonces, por cada número aparece una
función, solución de la ecuación diferencial. Una solución va a ser e a la, el primer número que encontré por x, y la otra solución, que es esta, es e a la, el otro número que encontré, a la x. Estas dos soluciones de la ecuación diferencial son LI. Con seguridad son LI, porque los números que acompañan a ese exponente son distintos. Entonces, el conjunto de todas las soluciones a la ecuación diferencial que me dieron acá al principio, el conjunto de todas las soluciones, lo encuentro por plantear la combinación lineal entre esas dos soluciones LI. Ese sería el primer caso, que al momento de resolver la ecuación característica, esa ecuación característica tenga dos soluciones reales distintas. Y si esa es la situación, estaría en las situaciones más fáciles que me puedo encontrar, porque automáticamente e a la 2x y e a la x van a ser soluciones LI, las combinaciones lineales entre ellas dos, soluciones de la ecuación diferencial homogénea dada para resolver. Bueno, como yo sé que ha sido demasiado contenido, todo muy complicado, vamos a llegar hasta acá. Si ustedes pueden seguir avanzando con Mati en práctica, bienvenido. Y si no, la semana que viene esto lo terminamos. ¿Estamos? Ya avanzamos bastante. No nos queda mucho. Fíjense que estamos en la página 12 de 17. Ya lo tenemos. Pero bueno, no son conceptos tan simples. Lo que sí les pido para la semana que viene, por favor, repasen todo esto para tenerlo un poquito más presente. Más sobre todo aquellos que ni siquiera estuvieron en la clase anterior. ¿Estamos? Muy bien.